Hoy estamos preparando el escenario para la batalla definitiva de inversión de $50,000 entre dos potentes ETFs, DGRO y SDHD. ¿Cuál tiene el potencial para convertir tus $50,000 en una fortuna? Con DGRO presumiendo retornos anuales potenciales de hasta el 12% y SDHD ofreciendo un sólido 10.5%, este enfrentamiento es uno que no puedes ignorar. A no perderse. Vamos a profundizar en sus estrategias, diseccionar rendimientos pasados y proyectar ganancias futuras. ¿Estás listo para descubrir cuál ETF podría disparar tu inversión a más de $400,000 en 30 años? Quédate y vamos a revelar qué fondo es el ajuste definitivo para tus objetivos financieros. Al final del video tendrás la clave para transformar tu inversión de $50,000 en una fortuna, $400,000 o más. Revelaremos los secretos detrás del impresionante pico del 2% de DGRO y vamos a rendimientos y el sólido promedio del 10.5% de SCHD. Presencia el choque entre el potencial explosivo de crecimiento de DGRO y la demanda constante de alto rendimiento de SCHD. Pruebas. Prepárate para un profundo análisis revelador de su rendimiento histórico, perfiles de riesgo y proyecciones de crecimiento a 30 años. Te garantizamos que saldrás equipado con las ideas para impulsar tu futuro financiero y tomar la decisión de inversión más inteligente de tu vida. DGRO, el iShares Core Dividend Growth ETF, es una opción popular para inversores que buscan una combinación de crecimiento y rentabilidad. Gestionado por BlackRock, DGRO tiene como objetivo replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones estadounidenses con historial de crecimiento constante. La estrategia de inversión del fondo se centra en empresas que han aumentado sus dividendos durante al menos 5 años consecutivos. Años proporcionando un perfil estable pero orientado al crecimiento. La proporción de gastos de DGRO es competitivamente baja en 0.08%. Porcentaje, convirtiéndolo en una opción atractiva para los inversores conscientes de los costos. ETF presume de un crecimiento anual compuesto, operación de aproximadamente el 9.3% en los últimos 5 años. Este rendimiento refleja su crecimiento, portafolio orientado, que incluye empresas como Microsoft, Apple y Johnson & Johnson. Estas firmas son líderes en sectores como tecnología, atención médica y consumo. Bienes de consumo, que son conocidos por su potencial de generar rendimientos significativos a largo plazo. Retornos. Una de las métricas clave a considerar con DGRO es su índice de reparto. El fondo busca empresas con un ratio de pago moderado, típicamente alrededor del 50 a 60%, asegurando que las empresas retengan suficientes ganancias para reinvertir en oportunidades de crecimiento, mientras proporciona un dividendo constante. Esta combinación ayuda a mantener el enfoque dual del fondo en ingresos y crecimiento. El rendimiento de dividendos actual de DGRO se sitúa en aproximadamente $2.200 millones, 2%, lo cual puede parecer modesto comparado con alternativas de alto rendimiento. Sin embargo, el énfasis en el crecimiento de dividendos significa que el rendimiento probablemente aumente con el tiempo a medida que las empresas subyacentes continúan aumentando sus pagos. Por ejemplo, Microsoft ha aumentado constantemente dividendo en un promedio del 10% anual en la última década. De manera similar, Johnson & Johnson tiene un promedio anual de dividendo del 7%. Tasa de crecimiento. La asignación sectorial del fondo es diversa, con una exposición significativa a tecnología, salud y atención médica. Y consumo discrecional. Esta diversificación ayuda a mitigar sectores, riesgos específicos mientras se aprovechan áreas con buenas perspectivas de crecimiento. La inclusión de empresas como Apple, que tiene una capitalización de mercado de más de $2 billones y una sólida historia de aumentos de dividendos, ejemplifica la estrategia de DGRO de enfocarse en lo financiero. Empresa saludable con crecimiento en dividendos. DGRO también rinde bien en términos de retornos ajustados por riesgo. Su beta, una medida de la volatilidad relativa al mercado, es aproximadamente 0.9, indicando una volatilidad ligeramente menor en comparación con el mercado en general. Durante la recesión del mercado a principios de 2020, el enfoque de DGRO en empresas financieramente estables rindieron mejor que muchos pares, con una caída de alrededor del 25% en comparación con la caída del 30% del S&P 500. En resumen, DGRO ofrece una mezcla convincente de ingresos y crecimiento con un enfoque en sostenibilidad y apreciación de capital a largo plazo. Su bajo ratio de gastos, su fuerte rendimiento histórico y su cartera diversificada lo hacen una opción atractiva. Inversores que buscan crecer su riqueza a través de una estrategia disciplinada de crecimiento de dividendos. Al invertir en empresas con un historial comprobado de aumento, dividendos, DGRO se posiciona como una opción sólida para aquellos que buscan equilibrar el riesgo. Recompensa en su inversión. Carteras de inversión, SCHD, el ETF de Schwab US Dividend Equity es una opción favorita para los inversores que priorizan estabilidad e ingresos consistentes, gestionado por Charles Schwab, SCA. HD tiene como objetivo rastrear el desempeño de acciones estadounidenses con alto rendimiento de dividendos que cumplen con criterios específicos de salud financiera y sostenibilidad de dividendos. Desde su creación en 2011, CCHDA ha atraído una base sustancial de inversores a su flujo de ingresos confiable y de un potencial de crecimiento. La relación de gastos de CCHDA es impresionante, bajo en 0.06%, lo que lo convierte en uno de los ETFs más rentables de su categoría. Este bajo costo permite a los inversores retener más de sus retornos a lo largo del tiempo. El fondo ha demostrado un crecimiento anual compuesto a una tasa de aproximadamente 10.5% en los últimos 5 años, reflejando una sólida rendimiento. Este crecimiento es impulsado por su enfoque en empresas de alta calidad que fuerte dividendo. Historias. Empresas clave en la cartera de SDHD incluyen Home Depot, Pfizer y Coca-Cola, que son líderes en sus respectivos sectores. Home Depot, por ejemplo, tiene una capitalización de mercado de más de $100 millones y eso es consistente. Es un incremento, es un dividendo.
Tasas con Pfizer promediando un 6% y Coca-Cola un 4% anual. La tasa de distribución del fondo es generalmente más alta que la de un ETF orientado al crecimiento y se espera que crezca al menos un 3% en los próximos años. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo Con un video. promedio de alrededor del 60 al 70%. Esto indica que las empresas dentro de SDHD están contribuyendo y también distribuyendo una porción significativa de sus ganancias como dividendos, lo que lo convierte en una opción ideal para los inversores centrados en ingresos. El rendimiento actual de dividendos para SSHD es aproximadamente del 3.5%, 5% proporcionando un sólido en flujo para los inversores que buscan pagos regulares. La asignación sectorial de SHD es diversa, con una exposición significativa a los bienes de consumo. Eso es 20%, industriales 18% y salud 15%. Esta diversificación ayuda a reducir el riesgo y proporciona un ingreso estable. Ellos especialmente durante las recesiones económicas. Por ejemplo, durante la volatilidad del mercado a principios de 2020, la caída del CHD fue aproximadamente un 20% menor que la de los índices del mercado en general, como el S&P 500, destacando su naturaleza defensiva y de defensa. Otra característica notable de SHD es su enfoque en empresas con un mínimo su historial de pago de dividendos. Pagos, asegurando que el portafolio consiste en compañías y estabilidad financiera comprobada y pagos de dividendos fiables. Empresas como PepsiCo y Johnson & Johnson, con largas historias de dividendos. Aumentos son ejemplos principales de la estrategia de inversión de SDHD. Pensacola tiene un dividendo anual, una tasa de crecimiento del 7%. Y Johnson & Johnson mantiene una tasa de crecimiento de alrededor. En términos de riesgo, SDG exhibe un beta de aproximadamente 0,85, indicando una menor volatilidad en comparación con el mercado en general. Este beta más bajo hace que SHD sea una opción atractiva para los inversores adversos al riesgo. Inversores que buscan rendimientos estables con menos fluctuación de mercado. En conclusión, SHD ofrece una combinación atractiva de alto rendimiento de dividendos, estabilidad financiera y rentabilidad a largo plazo. www.chd.com. Está escrito por HTTPS, Otero.ai y un potencial de crecimiento moderado. Su bajo ratio de gastos, fuerte rendimiento histórico y todo lo demás es excelente. De mi portafolio. El fuerte candidato para los inversionistas enfocados en generar consistencia, ingresos mientras se mantiene un nivel de crecimiento. Al invertir en empresas financieramente saludables con un historial comprobado de pagos de dividendos, SDHD se destaca como una opción confiable para inversiones orientadas a ingresos a largo plazo. Inversionistas, proyecciones de crecimiento a largo plazo, DGRO. Consideremos el potencial de crecimiento a largo plazo. La inversión de $50,000 en DGRO, asumiendo que Harry lo mantiene por diferentes periodos, es unos 5, 10, 20 y 30 años. Usaremos un rendimiento inicial de dividendos del 2.2% y un crecimiento anual promedio de dividendos, una tasa del 7% y una apreciación anual de capital del 7%. En el primer año, una inversión de $50,000 en DGRO generaría aproximadamente $1,100 en dividendos. Con una apreciación de capital del 7%, la cartera crecería a unos $53,500, incluyendo los dividendos reinvertidos. Después de 5 años, el efecto compuesto de los dividendos reinvertidos y la apreciación del capital se vuelve más notable. Con un rendimiento anual del 7%, el crecimiento del capital, crecería alrededor de 70 o 700, asumiendo que los dividendos crecen un 7% anualmente. El ingreso anual por dividendos aumentaría aproximadamente $1,540 en el quinto año. Para el 10º año, la inversión inicial se beneficiaría significativamente de la capitalización. El portafolio podría alcanzar alrededor de $99,200 con un ingreso anual por dividendos que aumenta alrededor de $2,160. Este aumento en los dividendos continúa mejorando la base de capital, ya que están reinvertidos. Mantener DGRO durante 20 años demuestra el poder del interés compuesto a largo plazo. El portafolio podría crecer a aproximadamente $100,000 millones. Los ingresos anuales por dividendos en este momento son $196,700. Sería alrededor de $4,300, asumiendo que los dividendos continúan crecer a la tasa proyectada. En 30 años, el enfoque de DGRO en la tasa de crecimiento de dividendos aumentaría sustancialmente la inversión. La cartera podría crecer potencialmente a unos impresionantes $388,000, con un ingreso anual por dividendos de alrededor de $10,300. El crecimiento significativo refleja el efecto combinado de los dividendos reinvertidos y la apreciación constante del capital, resaltando el potencial de DGRO para generar riqueza a largo plazo. Proyecciones de crecimiento a largo plazo para SDHD. Ahora, proyectemos el crecimiento a largo plazo de una inversión de $50,000 en SDHD, asumiendo que Harry lo mantiene por unos 5, 10, 20 y 30, usaremos un rendimiento inicial de dividendos de $2. Un promedio de 3.5%, tasa de crecimiento anual de dividendos de 5% y una tasa de apreciación de capital anual de 7%. En el primer año de la inversión de $50,000 en SCHD, aproximadamente $1,750 en dividendos. Con una apreciación del capital del 7%, la cartera crecería a unos $54,250. Incluidos los dividendos reinvertidos. Después de 5 años, el efecto de la capitalización es evidente. El capital crecería hasta alrededor de $73,500. Asumiendo que los dividendos crecen un 5% anual, los ingresos por dividendos anuales aumentarían a aproximadamente $2,000. Para el 10º año, los beneficios de la inversión inicial se ven significativamente aumentados por el interés compuesto. El valor del portafolio podría llegar a unos $107,000. $1,400 con el ingreso por dividendos anuales aumentando a unos $2,850. Este ingreso consistente sigue aumentando la base de capital a medida que los dividendos se reinvierten. Capitalización compuesta. El portafolio podría crecer a aproximadamente $230,500. El ingreso anual por dividendos en este punto sería alrededor de $4,630, asumiendo que los dividendos continúan creciendo al precio de $4,630.
Tasa proyectada. En 30 años, el mayor rendimiento inicial de SHD y su crecimiento constante aumentarían considerablemente el valor de la inversión, el portafolio. Los rendimientos podrían crecer potencialmente a unos impresionantes $493.500, con un ingreso anual por dividendos de alrededor de $9.900. Este crecimiento refleja el efecto combinado de dividendos reinvertidos y una apreciación constante del capital, destacando el potencial de SCHD para la generación de ingresos y la creación de riqueza a largo plazo. Acumulación, análisis de riesgo y retorno de DGRO. Imagina DGRO como un coche deportivo de alto rendimiento. Durante los auges económicos, acelera aprovechando sus inversiones en sectores de alto crecimiento. Sectores como tecnología y bienes de consumo discrecional. Desde 2016 hasta 2019, alcanzó un rendimiento anualizado de casi 12%, emocionando a los inversores con su rendimiento. Sin embargo, al igual que cualquier coche deportivo, DGRO puede ser impredecible y sensible a baches. En el camino cuando ocurrió el desplome del mercado por el COVID-19 en 2020. El rendimiento de DGRO tuvo una caída significativa de aproximadamente 25%, aunque todavía le fue mejor que al mercado en general. Mercado que cayó alrededor del 30%. El beta de BGRO de 0.90 sugiere que es ligeramente menos volátil en el mercado, pero aún responde intensamente a los cambios económicos en tiempos de nos vemos en el próximo video. C. Ganancias sustanciales y crecimiento de capitalización de mercado, traduciendo a dividendos y ganancias de capital más altos. Sin embargo, durante las recesiones, la misma estrategia puede jugar en contra si estas. Las empresas luchan por mantener su crecimiento de dividendos, lo que lleva a potenciales vulnerabilidades. Análisis de riesgo y retorno de SHD. Piensa en SHD como un SUV familiar confiable. Puede que no sea el vehículo más rápido en la carretera, pero ofrece estabilidad y seguridad, especialmente durante tiempos difíciles. SHD se enfoca en empresas financieramente estables y de altos rendimientos, actuando como un soporte constante. Ancla durante la volatilidad del mercado. Por ejemplo, durante la caída del mercado en 2020, la disminución de SDHD fue alrededor del 18%, mucho menos que lo severo. Año que el S&P 500. Caída del 30%. El beta de SHD de aproximadamente 0.85% indica que es menos volátil en el mercado y estable o bajista. Mercados. La estrategia de alto rendimiento de SCHD brilla, ofreciendo consistentemente flujo de ingresos. Con un rendimiento de dividendos de alrededor del 3.5%, SDHD ofrece retornos confiables, lo cual es particularmente beneficioso cuando las ganancias de capital son. En resumen, DGRO es un auto deportivo de alto rendimiento. Ofrece mayores rendimientos potenciales con mayor exposición a la volatilidad del mercado, siendo lo adecuado para inversores orientados al crecimiento que puedan manejar los altibajos. Por el contrario, SCHD se asemeja a un diputado. Sube, proporciona estabilidad e ingresos consistentes. Tu elección entre estos ETFs debe reflejar tu estilo de inversión y tolerancia al riesgo, asegurando una inversión cómoda y gratificante. Trayectoria de inversión de GRO es ideal para los inversores orientados al crecimiento que quieren aceptar cierta volatilidad para potencialmente obtener mayores beneficios a largo plazo. De rendimientos. Si te sientes cómodo con los altibajos del mercado y estás buscando una inversión que se concentre en empresas, entonces esta es una gran inversión. Capaz de incrementar sus dividendos, TGRO podría ser una mejor opción. SHD, por otro lado, es adecuado para más inversores conservadores que buscan estabilidad e ingresos consistentes. Si tu prioridad es, preservar el capital mientras obtienes dividendos regulares, la estrategia de alto rendimiento de SHD y su enfoque en la estabilidad financiera. Empresas con largas historias de dividendos lo hacen una elección fuerte. La menor volatilidad de SHD y su mayor rendimiento inicial de aproximadamente el 3.5% proporcionan una base confiable. Flujo de ingresos con un rendimiento anual promedio de 10.5% en los últimos 5 años. En última instancia, tu decisión debe alinearse con los objetivos financieros de tuyas, la tolerancia al riesgo, junto con a ellos y el plazo de inversión. Evalúa tus prioridades y elige el ETF que mejor se ajuste a tu estrategia de crecimiento. Y proteger tu inversión. Ahora que has presenciado la épica confrontación entre DGRO y SCHD, es hora de tomar acción. ¿Cuál ETF elegirás para convertir tus $50,000 en una estabilidad financiera? Una ganancia inesperada. Pues apostaste por DGRO. Crecimiento explosivo o crecimiento constante. Ingreso grabable, comparte tu opción en los comentarios y dinos por qué. Dale a me gusta si te pareció revelador este análisis y suscríbete para más inversiones a fondo. Transcrito por HTTPS Estrategias, no esperes. Tu futuro financiero está en juego. Juntos conquistaremos el mundo. El mercado y tomar decisiones financieras inteligentes y poderosas. Estados de ánimo. Mantente atento y construyamos nuestra riqueza, uno a uno. Una inversión brillante para el momento.